Un placer con Sergio Cabrera y vamos a hablar naturalmente de cine, de su vida en China. ¿Cuántos años vivió en China, Sergio? 11 años. ¿De qué año a qué? ¿De qué edad? Yo llegué a China cuando tenía 9 años, cumplí 10 años en China en el 60. Recién había triunfado la revolución, pues 10 años de revolución no es nada, como diría Gardel. Sí. Y viví hasta el 68. Después vine a Colombia, estuve en Colombia casi 4 años y regresé 2 años más, 3 años más en China. ¿Cómo son esos recuerdos de China? ¿Aprendió el idioma? Sí, yo recuerdo más haber tenido que aprender español que chino, porque llegué a China a una edad donde se aprende muy fácil, cualquier idioma, o sea, a los 9 años cualquier idioma se aprende muy fácil. Y yo tengo la teoría que todos los idiomas son fáciles porque todos los niños hablan su propio idioma. Sí. Lo que pasa es que son diferentes, entonces eso hizo que se me olvidara el español. Yo cuando regresé a Colombia en el 68 tuve cursos de español para aprender español, porque hablaba un idioma desde niño. Además tenía muy pocas personas con quien hablar en chino. ¿Con quién hablar en español? No, en chino aquí. En chino aquí, sí, con mi hermana nomás. Es con su hermana. ¿Que tiene cuántos años? ¿Es menor? Mi hermana es 2 años menor que yo. ¿Sigue manteniendo su contacto con la cultura china, con la literatura? ¿Sigue leyendo en chino? Sí, yo periódicamente leo en chino algunos libros clásicos que son muy hermosos en chino, son el Tao Te Ching, el Chuan Tze, el I Ching, que realmente yo me quedo admirado que gusten traducidos porque pierden tanto la imaginación, porque el chino es un idioma muy metafórico que permite muchísimas interpretaciones según el estado de ánimo en que uno esté. Así que es difícil de traducir. Y ese es uno de los secretos del I Ching también, de leerlo según el estado de ánimo. De ánimo, sí. Sí. Por eso en China los chinos, es difícil encontrar un chino que le lea el I Ching a uno. Un chino se lee su propio I Ching, pero no se lo anda leyendo a los demás. Es más difícil encontrar un lector de I Ching. Es un libro de propia lectura. De ahí ese vínculo que usted hizo estrecho, llamémoslo así, y de identificación y de curiosidad por parte de él con Bertolucci. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro con Bertolucci? ¿Ya había hecho su célebre película El último emperador? No. Yo conocí a Bertolucci en un momento, creo yo que difícil para Bertolucci, porque había acabado de terminar la película La tragedia de un hombre ridículo, que creo que es su película menos exitosa, y él lo sentía. Él sentía que estaba en un momento de baja creatividad, digamos. Es una película que era muy interesante, pero que no tuvo éxito. Y tampoco éxito tuvo que él trajo la película a Cartagena en concurso, que para un autor del tamaño de Bertolucci es casi un sacrificio. Traer a un festival pequeño como es el Festival Internacional de Cartagena, traer una película en concurso es un poco una derrota, y la película no tuvo ningún premio. Él estuvo muy triste, yo me acuerdo que él esperaba tener algún premio en el festival, y ahí en medio del festival me lo presentaron. Yo estaba con Alberto, el crítico de cine de Medellín. Alberto Mora. Con el padre... El padre Álvarez. Álvarez. Exactamente, es Alberto Álvarez. Y entonces me lo presentaron y a Bertolucci fuimos a conocerlo, y yo le dije, mire, yo quiero conocerlo mucho porque yo conozco toda su obra y me interesa mucho. Y empezamos a hablar, y en medio de la conversación surgió la cosa de que yo había vivido en China, y se interesó mucho Bertolucci. Pasamos como 3 días hablando. Me acuerdo que hablamos del último emperador porque yo conocí al último emperador. Yo estuve en el Jardín Botánico en China cuando ya en el final de su vida el emperador era uno de los funcionarios del Jardín Botánico, cuidaba orquídeas y eso. Y hablamos mucho sobre China con Bertolucci, y hablamos mucho de cine. Y yo lo he vuelto a ver 2 o 3 veces. ¿Se han vuelto a ver? Sí. Él es una persona muy cálida, muy
muy cariñoso. Abierto. Y hay ese homenaje tan hermoso, aunque no es propiamente la estratagema. La película de él se llama La Estratagema, ¿no es cierto? Sí. Y así se te tradujo en español, ¿no? De la araña. De la araña. Que también es una cosa muy bella esa coincidencia que ahora usted me la empata, de que es un homenaje a su padre, así como su estrategia del Caracol es un homenaje a Fausto Cabrera. Sí. Hay esa relación. Basada en un cuento de Borges, es muy sutil ese cuento, ocurre en un pueblo italiano antes de la guerra, ¿no es cierto? En pleno fascismo. Sí. ¿A usted le gusta esa película? Sí, me gusta mucho esa película, aunque como tú dices es difícil sentir el cuento de Borges. Muy difícil. Sí. Está muy Pasa igual que con Las babas del diablo, que hizo Blow Up, que es también basado en un cuento de Cortázar. Exactamente, y la película de Antonioni. Sí, y casi no se siente ¿Pero el Blow Up es Cortázar o es Borges? Cortázar. Cortázar, sí. ¿Cuál es su película predilecta de Bertolucci? ¿El último emperador le gusta por la recreación de la China? Me parece maravilloso El último emperador, pero mi película preferida de Bertolucci es El conformista. Yo iba a decir lo mismo, sí. Con aquella muchacha tan bella esa, que se llama Estefanía Sandrelli, ¿no es? Dominique Sanda. Ah, de Dominique Sanda. Creo que es el mejor papel que ha hecho Dominique Sanda. ¿1900 le gusta? Me gustó muchísimo, me conmovió muchísimo, ¿no? Hasta las lágrimas, 1900. Pero me sigue gustando más El conformista, que es una historia, una fuerza y una tanto narrativa como cinematográficamente es un ejemplo. Yo creo que con solo ver 3 películas en el mundo uno aprende a hacer cine. Y una de esas es ¿Qué son cuáles? ¿Esa? Para mi gusto, El conformista, El ciudadano Kane. Y una película que es menor, pero que es La Comme Lucien, que a mí me impactó muchísimo. Eso es de Louis Malle. Louis Malle, claro. Conoció la primera esposa de Mal, que estuvo acá este año, casada con un artista, con Rougemont. Le hubiera encantado conversar con ella. Sí, una mujer muy interesante. Qué interesante eso. Una pregunta que uno le hace siempre a la gente que le encanta el cine y lo conoce es sus 10 películas predilectas, pero ya nos quedamos, ya solucionamos ese problema. Usted guarda todo, televisión no puede guardarlo todo lo que ha hecho, pero su cine sí lo guarda todo. ¿Cuántas cosas ha hecho Sergio en cine? En cine yo he hecho más o menos como director unos 10 cortometrajes y un largometraje documental y 2 largometrajes argumentales. ¿Qué son los largometrajes argumentales? ¿Son cuáles? Son Técnicas de duelo y La estrategia del caracol. La estrategia. Y el documental es Elementos para una acuarela, que es un documental sobre la vida. Una de mis películas preferidas, muy poco conocida. Muy poco conocida. La vida de Hernando Lemaitre. El acuarelista de Cartagena. De Cartagena. Además, la hizo en vida de él. No, la hice... ¿Ya no? No, ya estaba muerto, porque pues es el abuelo de mis hijas y el padre de mi esposa. Por supuesto. Lo hice como un pequeño homenaje a mis hijas para que conocieran a su abuelo. Y es una historia conmovedora porque a Hernando se le olvidó pintar por un proceso de una enfermedad que iba perdiendo la memoria y él no se dio cuenta. Entonces el proceso está pintado, ¿no? El proceso de cómo se olvidó pintar está pintado en los cuadros, y de un dramatismo desgarrador. Qué bueno verla. Yo recuerdo que él era un pintor tan importante que las últimas cosas ya son casi abstractas, ¿no es cierto? Son como de Rothko, donde se confunde el cielo de Cartagena con el mar. Son unas acuarelas impresionantes. A mí el maestro Obregón, una vez conversando, que yo tenía una amistad muy bonita con el maestro Obregón, una vez conversando me dijo que Hernando, como Turner, coqueteaba con el arte abstracto, pero no quería reconocerlo. En la película Alejandro habla de eso. Él está en la película. Y dice una cosa conmovedora porque está hablando de un pintor que se le olvidó pintar y narra cómo eso es una tragedia para un artista, pero que a todos les pasa, que a todos, él dice, a todos se nos olvidan pintar, a todos los pintores se nos olvida pintar, y a Alejandro le terminó pasando eso al final. Le costó mucho trabajo. Yo lo vi poco antes, él me regaló un dibujo donde ya se sentía la dificultad. Dramático. Claro, porque era la parte visual y también la parte mecánica, posiblemente por su enfermedad. ¿Cómo influye el cine? Que yo a su esposa la llamo Florinda, diciendo que no es Florinda porque me acuerdo de Florinda Volcán. O es Volcán.
Volcán, sí. Y ella no es Florinda, sino Florina. Florinda. Sí, sí, un bello nombre también, que la ha acompañado a usted en varias películas, Sí, ¿no es cierto? sí, mucho. ¿Es su actriz predilecta? Es mi actriz predilecta y es mi mecenas, diría, porque casi todo el trabajo que yo he hecho en cine se ha hecho con nuestro dinero, ¿no? O sea, quitando un poco un dinero que podría servir para pequeñas diversiones otros menesteres. para otros menesteres, pero ya siempre lo he hecho con mucho placer. Claro, ¿cuánto costó la estrategia? ¿Cuánta plata? La estrategia, más o menos $400,000. Es dinero, es decir, para una producción americana es nada, Sí, pero es mucho dinero para una Para producción una producción nuestra es mucho dinero. ¿Y los levantó todos, los financió? La película está financiada parcialmente por Focine, hasta donde existió Focine. Focine tiene cerca del 30% de la película. Es como una especie de canto del cisne de Focine, Sí. pero está muy bien. Sí. Y bueno, y está Crear Televisión, que es una empresa con la que yo he trabajado cine publicitario siempre, que entró en este proyecto con Sí. mucho coraje. Y está el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia Ah, qué bien. y la empresa mía. Muchas fuentes. Todos esos patrocinadores deben estar muy satisfechos porque ya, ¿cuántos premios lleva? Pues lleva 3 premios Sí. y un gran reconocimiento en Venecia que es de esos que no se puede traer uno para la casa, pero que quedan en el corazón. En Venecia. En Venecia, sí. O sea, no hubo premio especial, pero fue recibido con enorme calor. Sí, con muchísimo. O sea, la película fue aplaudida en las 3 sesiones que tuvo, entre ellas la primera que fue para una proyección para la prensa. Qué bien. Fue aplaudida 2 veces y de pie, y eso fue la única, según dicen las noticias de Así. las agencias, que tuvo ese recibimiento. Y ahora en Biarritz, el premio grande de Biarritz. En Biarritz el Gran Premio, El Gran Premio. el premio al público, Premio de la crítica. Sí, con un jurado de verdad bueno, presidido por Philippe de Broca, quien usted debía conocer mucho. Sí, conocí. Sí, y el cine de él, que es muy bueno también, Sí, ¿no? sí. No sé qué habrá vuelto a hacer, pero su cine de los 60 o de los 60 y los 70 es un gran cine. Sí. Uno de los más humoristas entre los directores, ¿no es cierto? Sí. En un sentido del humor extraordinario. Y ese sigue siendo una persona de gran humor. Sí. Claro, que estuvieron también allá porque fue un homenaje al arte de Latinoamérica. Estuvo Roberto Mata, el gran pintor de Chile, Mata. y Vargas Llosa. Y Sí. Jorge Edwards. Jorge Edwards. Y estuvo Luis Sepúlveda, que es un novelista que está teniendo muchísimo éxito en Europa, que con esta novela el viejo que leía historias de amor, no sé si conoces eso. No, pero el nombre sí suena muchísimo. Me dijo él que van a hacer la película ahora en Francia, que la va a hacer, me olvidó quién. Y había otra serie de pintores y novelistas. Fue un gran encuentro del arte latinoamericano, ¿verdad? Que un marco muy especial para este premio, y ahora se la lleva a Valladolid. Ahora la película Valladolid, que es una competencia muy, muy interesante, porque esto de llevar las películas a competir es muy provechoso tanto para la película como para uno, porque confronta a uno la película, empieza a medir realmente, Sí. a tomar distancia y a pensar cómo va a ser el próximo proyecto, y al mismo tiempo establece contactos con productores y con directores. Es muy interesante. Un observador europeo, la cultura colombiana, me decía, yo no sé los colombianos por qué son tan pesimistas respecto de su cine. El cine colombiano es de una calidad tal que ni se dan cuenta acá de la calidad de las películas que están haciendo. ¿Usted ha llevado algo a Cannes, Sergio? No. No piensa que de pronto sea una buena oportunidad llevar la estrategia a Cannes. Sí, ya no puede ir porque Ya estuvo no en puede ir. Venecia. Exactamente. Pero yo- Cannes excluye presentaciones y premios en festivales Sí, anteriores. hay 4 festivales que son Cannes, Venecia, Berlín y San Sebastián, que no, o sea, es incompatible la presencia de la Ya película. entiendo, sí. Pero estuvo a punto de ir a Cannes, yo no la alcancé a terminar. Estuvo preseleccionada para la Conseil de Réalisateur en Cannes. Y un director que también tiene que ver con la producción, ¿qué hace para recuperar los $400,000 de inversión? Pues normalmente la única forma de hacer cine en mi caso es pensar que eso es dinero a fondo perdido. Dice. O sea, es mi actitud. Sí. La primera película, Técnicas de Duelo,
logró recuperar parcialmente algo de la inversión, Sí. pero no se alcanzó a pagar. Aún así, yo me metí en este proyecto que también con una especie de pesimismo romántico, pero estoy viendo que esta tiene muchas más posibilidades. Ya hay algunas compañías de producción que se empiezan a interesar. Sí. Y lo que se hace en estos casos es tratar de utilizar el dinero que se recupera, llevarlo a un fondo para una nueva película. Si para la que no se vuelva dinero de bolsillo. No se vuelve dinero de bolsillo. Si la exhiben en Estados Unidos, en Francia, naturalmente tiene que hacer ¿la dejen original y subtitula o cómo prefiere? Sí. Hay dos variantes. Ahora, la película pasa la semana entrante en París, en salas de cine. Va a pasar 5 días. Es un muestreo, un test que se va a hacer. Qué bien. Y ahí se tomarían decisiones según lo que piensen los distribuidores. Hay una empresa inglesa grande, GNN, que está interesada en doblar la película. Yo preferiría que quedara en versión original. En versión original, claro. Pero parece que es mucho más difícil vender una película en versión original. Sus comerciales son muy célebres entre quienes saben de comerciales de televisión. ¿Todavía sigue haciendo? ¿Le queda tiempo? Sí, todavía sigo haciendo y lo disfruto muchísimo. Yo le digo a mis amigos que a los críticos de los comerciales, les digo que si uno hiciera los comerciales para causas justas, si uno le hiciera un comercial a la luna o al río, sí. Serían piezas de poesía, porque el comercial es tan perfecto, se trabaja tanto y se logran impactos fuertes en poco tiempo que se parece mucho a la poesía. Lo que pasa es que termina uno siempre al servicio de productos que no son muy románticos, pero es muy divertido hacer comerciales. Es como para un pintor hacer bodegones. Yo creo que hacer comerciales en este siglo para una persona que hace cine es como una forma de manejar permanentemente la herramienta, de mantenerse en forma, ¿no? Claro, hay colegas suyos muy famosos, sobre todo los ingleses, Peter Yates, famoso por sus comerciales, Richard Lester se inició haciendo comerciales también. Y creo que en España uno de los grandes directores es magnífico, no sé cuál, no creo que sea Almodóvar, que es famoso por sus comerciales, que además son bien pagos, ¿cierto? Sí, son muy bien pagos. Yo conozco muchos directores que su tarea fundamental es hacer comerciales. En Francia, en Italia y en Inglaterra es muy común que los directores de cine hagan comerciales. En Estados Unidos un poco menos. Un poco menos, sí. Pero Ridley Scott, por ejemplo, es el principal productor de comerciales de Inglaterra. Sí, qué bien. Se me va ahora el nombre, el francés, el de un hombre y una mujer, Lelouch. Lelouch sí. También es un gran productor de comerciales. Bueno, eso se nota hasta en su cine, que es un poco... Sí, es lo que llaman con esa bella palabra los críticos de cine glossy, ¿no? Sí. Glossy picture, una película muy... De mucho glamour, de mucha belleza de imagen y de superficie. Sí. También hay ya no sé si se lo pregunté en cine, por eso en radio, un homenaje suyo muy hermoso a Ridley Scott, porque usted seguramente admiró mucho su película Los duelistas. Sí. Entonces en técnicas de duelo, aún en el título también hay una connotación. Sí, Los duelistas, que es la primera película de Ridley Scott, también fue una película que yo dije, pero no es posible de verdad que una primera película sea tan perfecta, ¿no? Sí, tan perfecta visualmente y la historia tan bella. Y yo por eso he como coordinado, digo, bueno, si yo puedo hacer comerciales perfectos, puedo hacer cine perfecto. Es cuestión de mantener el nervio prendido. Entonces yo pienso que lo que decías ahora, el cine colombiano es un cine que no solo es muy perfecto, sino que realmente tiene gran prestigio que no hemos sabido aprovechar. O sea, es un cine que cuando uno viaja, la gente por 2 o 3 películas tiene la sensación de que existe un cine colombiano. Sí. Y realmente no, existen cineastas colombianos que hacen películas, claro. Pero el cine colombiano que debería existir, que podría existir, no. ¿Le gusta la película de Francisco Norden, Cóndores, que es una película tan bella, tan bien trabajada? Sí, muchísimo, me gusta muchísimo, y además yo trabajé en esa película. Yo hice el director de fotografía de esa película, que era Carlos Suárez, tuvo que viajar antes de terminarse la película, entonces empatamos, hicimos una reunión, hablamos. ¿Usted la terminó? Yo terminé Cóndores la última semana de rodaje. No sabía.
Además es de una magnífica fotografía, ¿no? Muy buena. Sí. Y es una película fantástica. Sí, sí. Frank Ramírez está fantástico. Sí, estupenda en todo sentido. Ahí fue donde yo me antojé de trabajar con Frank Ramírez viendo... Que es su actor, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Frank está en todas las películas de Sergio? Sí. 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 Muy bien. Sí. Se logra una compenetración muy especial entre el director y su actor o su actriz principal. Ya sabe qué quiere con él. Sí, yo pienso que es fundamental. Yo no sé, he oído de directores que no se llevan bien con actores, no sé cómo hacen, porque para mí es fundamental tener una buena relación, y más que una relación creativa. O sea, yo por ejemplo con Florina, con Frank, con Humberto Dorado, que trabajamos, pero no solamente los personajes, sino que yo los invito a que se metan a opinar sobre la escenografía, escriban el guión. Humberto Dorado actúa y escribe guión, Frank nos ayudó también con el guión, los créditos de la película son de Frank, los dibujos de los créditos. Qué bien. En fin, ¿entiendes? Yo pienso que el cine tiene que ser de trabajo colectivo, pero de verdad. Claro. Sí. ¿Cuándo vemos comercialmente en Colombia la estrategia? Yo creo que tal como se ha venido hablando es para finales del mes de enero. Sería más o menos la época. Y bien programada entonces en salas del país. Sí, yo creo que sí, va a haber un lanzamiento en grande, con buena publicidad. Muy bien, porque también esa es una de las razones por las que no funciona el cine, que cuando termina una la película se le termina la plata y no hay plata para la promoción. Exactamente. ¿Piensa de pronto en la posibilidad de verla en televisión? ¿Le interesaría o quiere esperar? No, yo pienso que es mejor primero salir en las salas de cine. Por supuesto. Aunque la televisión es realmente la forma de llegar a la gente, ¿no? Yo cuando las cosas que he hecho en televisión, Escalona, por ejemplo, cuando uno ve, todo el mundo lo vio Escalona, y una película cuando tiene 200.000 espectadores ya uno está feliz. Así es. García Márquez dice lo mismo, ¿no es cierto? Por eso le gustó trabajar tanto en cosas de televisión. Sí. Ustedes, los cineastas o los directores de cine, insisten mucho en las diferencias entre el lenguaje de televisión y el lenguaje de cine. Para usted, ¿cuál es la diferencia fundamental? ¿O cómo traslada su mente a la televisión y se pone en plan de televisión? ¿O cómo se está en plan de cine? Para mí la diferencia entre el cine y la televisión es en quien ve, está en el espectador. Yo cuando hago cine o televisión trato de mantener la misma actitud. A veces hay más prisa porque la televisión se hace con presupuestos más pequeños, pero mi actitud de director es la misma. Lo que pasa es que pienso que en el cine, como en cine la persona está cautiva en una sala de cine y uno sabe que se ha salido de su casa y se ha metido voluntariamente en esa prisión que es una sala de cine a oscuras y está predispuesta a ver la película hasta el final, entonces uno se puede dar ciertos lujos, como ser lento, ser aburrido incluso, ser agresivo, ser duro, ser cruel. Que son lujos que no se puede dar uno en la televisión, donde el espectador es una persona libre con derecho de apagar o cambiar el de canal en cualquier momento. Entonces para mí la diferencia la hace básicamente el que mira, porque mi actitud como director es exactamente la misma. Yo quisiera siempre hacer cine, pero como no hago cine, entonces hago televisión como si fuera cine. Pero pensando que mi televidente es una persona muy resbalosa que en cualquier momento se me escapa, ¿no? ¿Piensa que tiene más posibilidades visuales con la cámara cinematográfica o también con la cámara de video también se siente libre de crear y de imaginar? Sí, yo me siento igualmente libre con la cámara de video. La diferencia es que cuando se hace video con varias cámaras, la cámara, en lugar de estar al servicio del actor, termina siendo la jefe, ¿no? El actor termina trabajando para las cámaras, entonces el actor de televisión sabe que tiene que ayudarle un poco a la cámara 1 y que después en el momento del ponche a 3 tiene que voltearse, mientras que cuando es con una sola cámara, la cámara está al servicio total de la expresión, del sentimiento, de la fotografía de cada instante de la película. Por eso es más lindo el cine, pero se puede hacer digamos, de televisión con una sola cámara y queda igual al cine. ¿Por qué es un homenaje a Fausto Cabrera la estrategia del Caracol? Bueno, esta película es la historia de un anarquista. De un anarquista español que trabaja de tramoyista en el Teatro Colón y quiere cambiar el mundo.
es un poco la historia de mi padre, ¿no? Un revolucionario español que ha siempre tratado de cambiar el mundo con el teatro, con las armas, con la poesía, con la filosofía. Sí. Entonces es un poco pedazos de la vida de él y de nuestra vida. Sí, usted mantiene muy buena relación con su padre, ¿cierto? Sí, sí. Muy bueno. Siempre hemos trabajado juntos desde muy pequeño. Yo casi todo lo que sé de dirección de actores y de puesta en escena lo aprendí sin darme cuenta, ¿no? No eran clases, sino que mis domingos eran los ensayos en el Teatro Colón o en el Teatro El Búho. Con él. Sí. Sí. Y me complace mucho saber que acá enseguida en la Radio Nacional va a reiniciar su programa de poesía, 1 hora diaria, de lunes a las 10 de la noche, de lunes a viernes, creo. Sí. ¿Usted recuerda? Usted no había nacido cuando Fausto vino, que hacía en La Voz de Antioquia, entonces en Medellín, un programa que era de lo más escuchado en la radio colombiana, un programa de media hora de poesía. Sí. Los diarios de 1:30 a 2. Sí. Yo recuerdo, en mi pueblo se ponía en el kiosco y en altoparlantes. Sí. Después publicó un libro muy lindo de antología ilustrado por Fernando Botero. Sí. ¿Mantiene Fausto, conserva esas ilustraciones de su libro hechas por Fernando Botero? Los originales. ¿Los originales? No. Él tuvo muchos cuadros de Botero porque después hacían un programa de televisión que se llamaba La Imagen del Poema, donde Fernando dibujaba y eso. Pero en la época revolucionaria todo eso se vendió para subvencionar la causa. Sí, un día le pregunté yo por los dibujos y me dijo, no, quizá no tenga nada, qué lástima, ¿no? Y también él fue, cuando vino a la compañía de José Tamayo, eso lo debe saber usted, le dijo a José, hay que pedirle a Fernando Botero que haga unos carteles, en escenarios o... ¿cuál es la palabra? Pues sí, el escenario. Los carteles no. Escenarios, cartones. Se puede decir, ¿no? Y eso también, eso se perdió lamentablemente. Que era monumental para una obra de un autor. El que tiene, que yo he visto, Carlos Jiménez Gómez tiene los bocetos de una obra, de la escenografía de una obra de teatro. Exacto, los bocetos, porque la obra era de él. Sí, cuando llegan los generales. Y son bonitos los bocetos, yo los vi. Y entonces después lo que se perdió fueron los cartones ya grandes, ¿no? Ha sido un placer, Sergio, como siempre. Esta conversación, ¿sabe qué idea cinematográfica me da la conversación suya tan llena de fluidez y sin altibajos? Como viendo una película de Oldman. Sí. ¿Le gustó mucho? Privilegiado que ya vio... Shortcuts, ¿usted cómo traduciría el español? Atajos. Atajos, sí. Sí, es muy lindo nombre además. ¿Le gustó mucho? Sí, me gustó mucho, muchísimo. La película maravillosa. ¿La vio en Venecia? En Venecia. Ganó el Festival de Venecia, ex aequo, con una película que se llama Tres colores, azul. Qué bien. Y qué bueno saber que Oldman, después de unos 8 años de ausencia, ha vuelto de nuevo a ascender. Ahora va a hacer una película con Sofía Loren que se llama Pret-à-porter, o sea, la ropa... sobre el mundo de la moda. Pret-à-porter, ¿cómo podrá traducirlo uno? Ropa en serie. Lista no para poner. Y hace el sastre unos ajusticos. Sí. Mucho éxito con su película y hasta verla comercialmente, y para decirles a todos los colombianos, los que vean el programa, no dejen de ver la película de Sergio. Y en televisión me imagino que estará lleno también de planes, ¿no? Sí, televisión. Ahora arranco el proyecto Ilona llega con la lluvia. Ah, qué maravilla. De Álvaro. De Álvaro Montes. Muy bien, muchos éxitos, Sergio.